Buenas noches. Hoy da gusto ver al Ateneo lleno, a pesar de las mascarillas y de todo, porque acogemos aquí a una persona singular, para mí extraordinaria, que es Elisa Gómez Pedraja. El libro lo va a presentar Gerardo García Castrillo, que es el director del Museo Marítimo, que hace un prólogo muy acertado, muy completo. Y lo único es yo comunicarte la impresión de estos 2 días leyendo ante tu libro. Es interesantísimo. Interesantísimo por lo que datos históricos que desconocíamos, claro, con ese detalle, por la pasión investigadora tuya. Es que no contaras lo que contaras, te estás retratando como una persona con un interés, con un método de investigación, etcétera, que pocas veces lo había leído. No había visto a una persona que lo comunica de esta manera y esa pasión está en el libro. Lo recomiendo a mucha gente. Hay que leerlo con calma. Hay que detenerse en los grabados, interesantísimos. Hay que a veces bucear en esa lista de personas, de gente desconocida que en ese momento salta a las páginas del libro y que tiene su rinconcito de gloria. Y ese rincón de gloria es el que le da Elisa a Juan de Cueto, Juan de Santander, un anónimo hombre de la época, que le tocó vivir unas extrañas circunstancias, que ha tenido, que era un valiente, que hizo cantidad de hazañas con toda su gente. Entonces yo creo que lo importante es leerlo, disfrutar de muchísimas de esas estampas, mapas antiguos, relatos internos sobre ellos. Y entonces lo importante, Elisa, es que has hecho una gran labor, que te agradecemos todos, los santanderinos con mucho más motivo y los de Cueto todavía muchísimo más, pero bueno, yo, una asturiana trasterrada, también te lo agradezco mucho. Y nada más, yo creo que Gerardo es el que tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. La verdad que es de lo más gratificante presentar libros en una era digital en el cual todo está informatizado y todo lo leemos a través de las pantallas, aunque realmente el mundo digital también nos ayuda a mucho, pero un parto bibliófilo yo creo que es importante. Y más en este caso, pues de una entrañable amiga que ha trabajado mucho. Es un libro que se mueve en el entorno de la gran gesta marítima de la primera circunnavegación del globo. Estamos hablando de Magallanes, estamos hablando de Elcano, estamos hablando de una salida de 1519 que parten de Sanlúcar de Barrameda, 239 hombres y 4 años después van a volver 18. Con lo cual ya con ese horizonte vemos un poco lo que ahí puede ocurrir. Todo el tema referente a la gran gesta de Magallanes y de todos los navegantes que fueron con él, pues gracias, ha estado muy olvidada la verdad, pero gracias a esta conmemoración de los 500 años, pues se ha movido bastante el tema, ha habido muchas investigaciones, ha habido muchos congresos y ha habido muchas publicaciones. Concretamente en Santander, y recordando un poco, hemos tenido un ciclo que preparó Benjamín García, que fueran varias etapas, contando varias etapas del viaje, que se desarrolló en el Museo Marítimo, que se desarrolló en el Club de Regatas. Hubo una conferencia hace poco aquí en el Ateneo de Ignacio Yáñez también sobre esta gesta. En Cueto han presentado a Arsenio y los autores de un libro muy interesante sobre el grumete, y sobre todo un libro muy interesante y muy útil para la gente joven, que yo creo que tiene que tener una difusión muy importante. Y recuerdo una exposición que tuvimos en el museo al principio, en septiembre de 2019, sobre una exposición del Museo Naval que nos cedieron, sobre el viaje de las especierías. Y este es un poco el entorno que nos podemos imaginar que es el libro. Pues no, es mucho más. Es mucho más porque Elisa
ha seguido. O sea, Juan de Santander o de Cueto desembarca, pero sigue viviendo. No se muere al día siguiente. Tiene una historia, tiene una vida. Y entonces aquí es donde esta labor que ha desarrollado Elisa durante todos estos años, que es buscar la información, rebuscar la información, trabajar en archivos, trabajar en iglesias, trabajar en protocolos notariales, trabajar con legajos, con papeles, con castellano, pero un castellano antiguo que cuesta leerlo también, o sea, que hasta que uno se acostumbra, esa tipografía es incómoda. Pero bueno, también hay que decirte que has hecho eso, ¿no? Y sobre todo buscando ese hilo, esa ruta, esa posible pista para la siguiente, para buscar la siguiente, para rebuscar la siguiente, para volver para atrás, para unir datos, porque claro, todo esto va generando un mapa mundi de información y hay que ir integrándola, y hay que ir sumando y restando cosas. Y esa era la labor que ha hecho Elisa, que gracias a Escagén también, como tenía la experiencia previa de hacer árboles genealógicos, pues es un poco también buscar la genealogía de Juan de Santander, pero la genealogía y su vida. No es un libro académico, no es una tesis doctoral, no es un proyecto de investigación académico, pero se acerca mucho porque lo contrario sería una novela histórica, que yo diría que da pie a que alguien trabaje y haga una novela histórica con toda la información que tiene, pero se queda en ese paso anterior a lo que sea el proyecto de investigación de un historiador que presenta su trabajo de tesis doctoral. Y os digo que se acerca mucho porque el volumen de información que tiene, el volumen que tiene de constatación de la información, porque la información hay que buscarla, hay que encontrarla y hay que constatarla posteriormente. Y hay que verificar muchas cosas, porque te puede parecer que tienes un dato, pero luego, pues como curiosamente a lo mejor nos cuenta, pues de repente aparecen 2 Juanes de Santander. 2 papeles con Juan de Santander. ¿Es el mismo? ¿Es otro? ¿Es un hijo? ¿Un hermano? Entonces, esto no se puede decir de repente por hacer, sí, pues es el mismo. Pues hasta que no encuentres más información y te diga que uno estaba en una fecha en un sitio y el otro estaba en otra fecha en otro, pues no puedes decir que son 2 tampoco. Ni uno ni 2. Entonces, todo ese trabajo hay que hacerle. Y es lo que ha hecho Elisa en ese trabajo. Al mismo tiempo, es muy interesante porque ayuda a la gente en la literatura propia de Elisa, en la forma del lenguaje de Elisa, nos cuenta el entorno donde vivía y se desarrollaba la historia de Juan de Santander, lo que ocurría política e históricamente, lo que pasaba en la corte de Carlos I, lo que pasó luego, los siguientes viajes que hizo Juan de Santander, que Juan de Santander ya era talludito cuando se embarca a esta primera expedición, pero es que luego va a hacer más. Y tenía previamente una experiencia como marinero, a mí me gusta más hablar de navegante que de marinero. Entonces, yo creo que todo eso es lo que conforma este libro, que ya les digo, que podemos pensar que está circunscrito a la circunnavegación, al paso de los 3 océanos, pero que es mucho más, ¿no? Tenemos la expedición de Caboto, que es muy importante también, en la cual participa y también pues tiene su problema vital en esa expedición. Pero vamos, yo tampoco quiero desentrañar los cuentos. Sí, decirles, porque es como una anécdota de todo lo que hemos hablado Elisa y yo con respecto a este libro y hemos leído juntos, es Juanito. Ya para nosotros hablábamos de Juanito. De Juan de Santander ya era Juanito. ¿Qué pasa con Juanito? ¿Cuándo acabas el prólogo de Juanito? ¿Cuándo encontramos esto? ¿Cuándo leemos lo demás? Y luego en la conclusión pues comenta que hay retazos, que hay todavía nudos que hay que desentrañar, hay nudos que hay que hacer también y que realmente forma parte de esa historia real de lo que allí ocurrió, que tenemos la obra de Pigafetta, que es lo que ocurrió, escrita, muy bien informada, pero que también tiene sus propias lagunas porque no se podía escribir todo. Entonces, ahí hay que seguir tapando agujeros, pero esos agujeros hay que taparlos con datos, si queremos hacer un estudio científico histórico. Si queremos hacer una novela histórica, pues ya nos podemos ir a otro tipo de
de lenguaje y a otro tipo de escritura. Y yo creo que animo a alguien, o a la misma Elisa, que se anime a escribir un día una novela histórica sobre Juan de Santander, y si se casó o no se casó, si la hija o no la hija. Igual que dice que este cuento dice que está casado. Si no vale el uno, no vale el otro. Entonces ya os digo que en el libro lo vais a encontrar. Yo es que no quería desentrañar la historia. Yo voy a dar paso porque tampoco quiero ni destripar el libro ni ocluir a la autora. La autora es más importante, es la madre de la criatura, y pues nos cuentes un poco sobre el desarrollo del libro. No, vamos a ver, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias. Tengo que dar las gracias a Mercedes Mendoza, expresidenta de esta casa, que hoy en día nos acoge a todos, y a Fredo, a Ángel y a Mavi, que está arriba, que hacen que estemos cómodos aquí hoy, que estemos frescos y bien. Eso no se me puede olvidar. Y después también quisiera, de algún modo, ya mencionaré a los demás, pero de algún modo, ya que estamos en streaming, los que nos están viendo, que no han podido venir, que son amigos, entre ellos estarán mis hijas, que tampoco están aquí, pues que sean bienvenidos a esta reunión que vamos a tener y que escuchen la historia de Juan de Santander. ¿Por dónde queréis que empiece? A ver, ¿qué digo? Pues es que después de todo lo que han dicho, me han dejado un poco apabullado. ¿Qué creéis? Hombre, yo creo sinceramente que la parte de Juan de Santander está bastante ya contada, porque además hace una semana lo has contado también. Pero no lo han escuchado todos estos señores. Son, yo creo que dos partes fundamentales. Una, su intervención dentro de lo que es la expedición de Magallanes Elcano. Para mí es la expedición de la circunnavegación de los 3 océanos, y luego la expedición de Sebastián Caboto. Bueno, pero yo voy a hacer otra cosa. Voy a hacer eso como siempre. Además de... No, perdón. Además de... Yo quiero deciros que hasta ahora, todo lo que teníamos hasta el 2014, que es antes de ayer, eran unos mosaicos que ponían que Juan de Santander, Grumete, era de Cueto, en Barrameda, en Sevilla, pero eran unos mosaicos de 1900 y pico, no eran de la época. Tienen bastantes errores, pero eso estaba claro, que era de Cueto. Con eso, y con que encontramos que se había inscrito en la expedición de Magallanes, en la Trinidad, pues ya sabíamos que era verdad, que había salido. Y en otro momento, pero así, todo salpicado, no creéis que cronológicamente lo estoy contando yo. También sabíamos lo que había cobrado a la vuelta. Y eso era todo. Por internet no os molestéis. Sale algún pliego suelto de algún legajo que sea prácticamente... Como busquéis Juan de Santander o Juan de Cueto, salen 2 o 3 papeles sueltos de algún legajo. En estas tuve la suerte de hacerme con todos los listados de pasajeros a Indias, que son a 4 columnas, así en horizontal a 3, me parece que 9 tomos. Y ahí estuve buscando todos los Santander que aparecían, que eran unos cuantos. Y me encuentro con que Juan de Santander había pedido permiso para irse a Indias ya el 4 de mayo de 1517. Y yo dije, muy bien, pues tenía todo preparado para irse en el 19 con Magallanes. Y me quedé tan tranquila. O sea, ese es uno de los papeles que encontré y que no le di la importancia que tenía. Hasta que apareció otro, mes y medio después, hacia el 20 y tantos, esto era el 4 de mayo, hacia el 20 y tantos de junio, en el que figuraba él embarcado para las Indias en la nao de Pero González Nájera. No encontré más sobre el asunto, no sabía que iba. Hablé con el archivo de Indias, que por cierto hay una Isabel Ceballos, que no sé si tendrá algún abuelo de por aquí, que me trata de maravilla cuando llamo por teléfono, y me dijo que sí, que estaba en ese legado porque era un papel suelto. Entonces, estudiando las flotas de Indias, estoy hablando todo antes de la expedición de Magallanes, me encuentro que sí, que salió esa flota y que la de Pero González Nájera se llamaba Santa María de Montemayor. Sigo la pista a la nao y me la encuentro regresando a Sevilla
en el 18 porque la hipotecan, o como se llame, la detienen. En el 18. Llega en el 18, y en el 18 el rey Carlos, cuando firma las capitulaciones, dice, cuando quiere Magallanes y Cristóbal de Haro y esta gente decir que lo pueden pagar ellos, dice que no, que se va a pagar con los 6.000 pesos de oro que le han traído de las Islas Fernandinas. Y miro que traían esas naves, esa y otra en total 6.000, 3.000 cada una. Bueno, yo no quiero decir con esto que la expedición se pagara con el oro que había traído Juan de Santander y su gente en la expedición previa, pero que habían llegado unas naos y la de él había llegado, y habían llegado 3.000 y 3.000 pesos, pueden ser los 6.000 que pagó el emperador. Eso, digo, puede ser, no tengo el documento de que coincida. Dice, con los 6.000 pesos que me han traído de las Islas Fernandinas, que eran el Caribe. Y ya nos vamos a la expedición de Magallanes como tú querías. Quiero decir que hay documentos previos. Por cierto, el tal, le detuvieron la nao, pero el tal Pero González Nájera, no sé si en su nao o en otra, volvió a salir y volver todavía a tiempo. Yo no sé si Juan de Santander hizo el segundo viaje, no lo puedo probar, al menos de momento. Animo a alguien que siga con ello porque ahí debe estar. Sale la expedición de Magallanes y no solo es Pigafetta, es que tenemos 5 diarios más de la expedición publicados. Se puede comprar el libro y leerlo. Creemos que lo sabemos todo con Pigafetta. Está Ginés de Mafra, está lo que escribió Maximiliano Transilvano, que era el secretario del emperador, un relato completo de lo que le contaron de viva voz. Está Ginés de Mafra y han aparecido incluso en Croacia unas cartas que se han traducido ya, o sea que tenemos una información muy buena. ¿Pero por qué tenemos esta información ahora? Porque con motivo del 5º centenario ha habido gente dedicada a investigar, si no estaríamos igual que en 1940. En todos esos documentos, en todos que me los he leído de cabo a rabo, no figura ni una sola vez Juan de Santander, ni en el motín de San Julián, que hay documentación que me la han mandado de Argentina, ni cuando llegaron a Marianas, que debía llegar hecho una pena, ni cuando desembarcaron en Filipinas, que murió Magallanes, que lucharon y murió Magallanes, ni en el convite posterior, que lo tenéis todo en el libro, que pasaron a cuchillo a 26 o 30, no sabemos cuántos, porque no sabemos cuántos murieron y cuántos se hicieron presos. Ni nada. Lo único que yo puedo deducir, puesto que fue uno de los 18 que regresaron a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla, es que venía muy mal, porque en Cabo Verde desembarcaron 13 para traer comida a bordo y agua, hacer aguada, y comprar unos esclavos para darle a la bomba, porque la Victoria venía inundada y había que dar a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche y estaban extenuados. Ahí no fue uno de los que desembarcó, porque es que se quedaron prisioneros y no era él. Él llegó a Barrameda, luego debía estar muy fastidiado. Es una deducción lógica, porque si llega a estar bien, le hacen apearse. Después de eso va en la expedición de Caboto. Bueno, después de eso llegan en septiembre, no cobran hasta abril y hasta el año siguiente no cobran las especias. El sueldo en abril del año siguiente, a unos meses, y un año después las especias. Pues estaba en Sevilla y con dinero y con amigos, porque en algún lado figura que compañeros de la expedición de Magallanes, como son Martín Méndez y Miguel de Rodas, ya él declara que era amigo de ellos desde el 18. Así que en una de ellas, a lo mejor, se animaron los tres juntos a embarcarse. Martín Méndez era un personaje importante porque era escribano real y bueno, tuvo varios cargos en la expedición de Magallanes y bueno, que no iba tan desarrapado. Aparte de que iba otro montañés, iba Gutiérrez Ciano, que de Villasevil de Toranzo, iba. Lo que pasa es que el pobre chico, un paje, ese sí era un crío pequeño. Ese murió al llegar a Filipinas. No llegó a saltar a tierra, pero si hubiera vivido un par de días más, igual se salva. Bueno, pues ya le tenemos de vuelta. Le tenemos de vuelta y cobrando. Pues estoy destripando el libro, pero quisiera que os hicierais cargo que encontrar todo esto no ha sido cronológicamente como yo lo cuento, sino apareciendo lo que ha comentado Gerardo, otro Juan de Santander, de Estepa, casado con Juana y hijo de Melchor y de no sé quién. Pues ya de Estepa no era el nuestro, pero los documentos nada más que ponen Juan de Santander. Y cómo, pues hay en stand-by, para ver de quién son. En estas
yo empiezo a encontrar documentos notariales, porque me metí una semana entera con los documentos notariales de Sevilla, muy bien orientada, porque el Museo Marítimo tenía un índice, el mismo que yo consulté en Sevilla, un poco más completo en Sevilla, está en el Museo Marítimo de Santander. O sea que esto es cuestión de investigar, ¿eh? A veces no es tanto danzar por ahí, sino dar con lo que necesitas. Como encontré los índices, sabía dónde buscar. Sabía qué tomos me tenían que sacar, que por cierto fue un carrito de cajas así, de unos protocolos notariales enormes de 1500 que habían pasado por humedades y por todo. Ahí empiezo a encontrar una real célula que le permiten pasar 2 esclavos a Indias, a Juan de Santander, y dale que te pego con Juan de Santander. Yo buscaba Juan de Cueto, yo buscaba de Bo, del Río, como se llamaban sus padres, nada. Lo único que aparecía era Juan de Santander. Pero claro, yo estaba mosca porque había otro Juan de Santander. Y incluso Ángel de la Colina me envió y dice, este no debe ser él porque es muy tardío. Y efectivamente era muy tardío y también, es que yo tenía una carpeta de cosas que no sabía qué hacer con ellas. Pues para que os hagáis una idea y no extenderme demasiado, se hace la expedición de Loaísa, que es un fracaso total, y hay tal tragedia de gente perdida que el emperador pide que se haga otra expedición para ir a rescatar a los que quedaban de la Trinidad en el Maluco, que no habían vuelto, nada más que había vuelto la Victoria, y a los de Loaísa. Y ahí encontramos, ahí me avisan, me pregunta Tomás Mazón y me dice, oye Elisa, en la expedición de Caboto, que estoy ahora con ella, va Juan de Santander, ¿es el tuyo o es el otro? Pero esto era una conversación que teníamos, ¿quién de los dos Juanes es? Tengo que aclarar que es que yo pertenezco a una tertulia internacional que cada 15 días nos coordina el Instituto Cervantes de Manila y que ha sido un lujo de descubrimiento. Benjamín también es miembro. Y ahí sale, cada uno presenta lo que tiene, pregunta y si sabe algo más lo cuenta. Entonces Tomás me llamó y me dijo, en septiembre del año, en septiembre en plena pandemia, no el último, el anterior, ¿este Juan de Santander de Caboto es tuyo o es el otro? Le digo, pues dame un rato. Me volví a mis pasajeros a Indias, busqué cuando se había dado de alta el otro, el de Estepa, y se había dado de alta, tuve suerte, el 30 de agosto. Miro cuando sale Caboto y Caboto había salido en abril, por lo tanto el nuestro ya estaba en Argentina. Ya sabíamos que el que iba en la expedición de Caboto era el nuestro, esta vez lo pude probar. Y luego ya todo ha salido hilado. Cuando vuelve, cuando declara, tengo sus declaraciones. Grumete sería en Magallanes. No sé qué sería en la flota de Indias que le llevó a Santo Domingo y al Caribe. Pero en la de Caboto iba de contramaestre en la Santa María del Espinar. Está el documento. Y en algún momento, incluso de piloto, debió ser por la necesidad de personas. Entonces, lo que sí quiero explicar, puedo. Lo que era un grumete en el siglo XVI no es el chaval que vemos en las películas inglesas, esos son pajes. Es el capitán o el almirante que se lleva un hijo para que se vaya haciendo a la mar. En el siglo XVI, en la Marina de Castilla, los pajes debían de tener entre 12 y 16. Y a los 16 pasaban a grumetes. Y luego, hasta que tenían la suficiente experiencia o un puesto de marinero. Yo quiero creer que lo que ocurrió, no tengo la prueba, que lo que ocurrió con Magallanes, con la expedición, es que a pesar de las dificultades que tuvieron para contratar gente, porque nadie quería ir al mando de portugueses y a saber Dios a dónde que les llevaban, pudo ocurrir que cuando él se quiso apuntar ya no había otra plaza, ya no había plazas de marinero, pudo ocurrir, y entonces digo, por de grumete, y se acabó. Pero he encontrado en las declaraciones de la expedición de Caboto, tuvo muchos problemas y hubo muchos pleitos, y tengo 22 respuestas de Juan de Santander a las encuestas que les hacían para un pleito. Y ahí declara en 1530 que tiene unos 36 años. Por lo tanto, era de 1494 o 95 o 93. Me gusta el 94 y juego con él. Eso quiere decir que en el 19 ya tenía 25 años el grumete. Es tan sencillo, y lo dice él. Y si lo dice él, nos vale lo mismo que cuando dice que es de Cueto y cuando dice quiénes son sus padres. Lo que digan los documentos. Eso es lo que os quería adelantar. Luego siguió navegando. Ya pude ajustar lo que era él. Y en un momento dado tiene que hacer un poder.
porque ha tenido un pleito con Rodrigo de Hermosilla, que era el dueño del galeón San Juan, en el que él iba de maestre, y tengo el documento. Bueno, esperad un momento. En un momento dado, sin saber nada de todo lo que os he contado, o casi nada, Joaquín Polo, un amigo nuestro, me manda una copia por internet y me dice, a ver si eso te vale para algo. Y veo que son las licencias a maestres del pasajeros a Indias, y está Juan de Santander. Eso era en 1537. Yo dije, pues si era maestre en el 37 es que siguió navegando. Y si siguió navegando es que estaba en Sevilla. Ya no le busco en otro sitio, le busco en Sevilla. Eso también, esas cosas son como las piezas de un rompecabezas que hay que ir encajándolas. Entonces, en el pleito este que os cuento, que tiene que hacer un poder porque va a estar navegando, que es en 1538, él dice que está casado con Francisca Méndez y que vive en la Colación de Santa María. Ya podéis calcular que inmediatamente me planté en Sevilla, en la parroquia de Santa María, a ver si le encontraba algún hijo o algo. Y recorrí 3 tardes, 1000 entradas, el rato que me dejaban, que era cuando decía el cura, unas 900 y pico, casi 1000 entradas, se leía bastante bien, porque tenían un libro de bautizos de 1529 a 1538. Y como él dice en el 38 que está casado, digo, a ver si encuentro algún hijo. Claro, tanto el nacimiento de Juan de Santander como el de cualquier hijo que tuviera su mujer luego, en aquella época sí que solían irse las mujeres con los maridos navegando a parir a casa de sus madres, suponiendo que es precioso, y yo me apunto a que Juan de Santander estuvo bautizado en Santa María de Cueto, pero no sabemos de dónde era su madre. Y siempre, como yo no tengo un papel que diga que está bautizado ahí, vale que sea Juan nacido en Cueto, vale que sea Juan de Cueto, pero ya lo de la parroquia que me lo demuestren. Soy bastante chinche con eso si no puedo comprobar un dato. Pudo pasar lo mismo con hijos que tuviera. Que aunque luego me he enterado de dónde vivía su mujer y su hermana, porque en los pleitos estos que os digo de Caboto, Caboto abandonó a un hermano de estas chicas en una isla y se murieron. Y la madre reclamaba y reclamaba. Y en esos pleitos, sé dónde vivían. Que vivían en San Miguel y se habían cambiado a San Andrés. Y este mes de septiembre último, por fin, he podido ir a esas parroquias porque tienen documentos desde 1380. Pero precisamente los que yo necesito no están. Me recibieron de maravilla, un despacho que daba al claustro precioso, el armario de arriba abajo, 1300. Yo abrí unos ojos así. Tienen todos los libros, pero precisamente los que yo necesito no están. Ni de defunciones, ni de matrimonios, ni de bautizos. Porque hay que pensar que todo eso no se legalizó, no se puso como norma hasta ya la época de Felipe II, en 1564, 1565, después del Concilio de Trento. Los apellidos no se heredaban. Yo tengo 2 hermanos en la misma flota que cada uno se apellida de una manera. No había el concepto de apellido, de ser el del padre. Es más, la mujer de Juan de Santander se llama Francisca Vázquez, pero sus hermanos son Martín, Hernán, Juan y Isabel Méndez. Y Francisca Vázquez, que es como se apellidaba su madre, porque ella lo quiso así. O sea que no estás nunca seguro, hay que seguir mirando, pero hay material, y se sigue sacando material, y yo animo a cualquiera, pero a cualquiera que quiera seguir con esto, que puede encontrar lo que yo no he encontrado, porque va a seguir saliendo, sencillamente porque va a seguir. Y olvidaros de Internet, de momento no, hay que ir a la fuente, más adelante estará. Eso es lo que os puedo contar. Bueno, pues ahora entendéis un poco el título del libro, que es Tras las huellas de un marino, Juan de Santander de Cueto. Es decir, se ha buscado todas las huellas, todos los pasos que pudo dejar Juan de Santander. Y yo creo que es un momento también, como en el libro también Elisa nos planta el entorno social, el entorno económico, el entorno histórico, cómo vivían en los barcos, cómo se navegaba. En los barcos yo creo que es un momento bueno para que Chema Puente nos ofrezca un entorno musical de lo que podría ser este siglo, esta época en la cual vivió Juan de Santander. Y esto sí que es un lujo, Esto es el lujo de la tarde.
gustaría saber qué se cantaba en el barco. Gaceta no nos da ningún detalle de cantaron la canción esta o no, esos detalles no nos dan, ¿no? Yo creo que sería conveniente también el ilustrar musicalmente esta expedición, ¿no? Pero no tenemos esa fortuna de que se apuntaran las cosas. Entonces, bueno, pues yo he tratado también de contribuir a esto, porque soy de Cueto, y siempre me interesó. Como dices, en el 2014 se empezó a conocer esto, ¿no? Yo lo conocí a través de un libro que me dio una vecina de Cueto, que trabajaba en el BBV. Le habían regalado a los trabajadores un libro que ponía grandes descubrimientos. Y entonces ahí estaba el mosaico de Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y dice, Chema, que hay uno de Cueto. Y entonces fue el momento en que empezamos, bueno, yo por lo menos empecé a interesarme por el tema y leer algo de esto. Y bueno, pues hice no sé si fue en el 2016 o... Sí, en el 2016... Bueno, saqué una cosa así, de mi fantasía de lo que podía haber hecho este hombre, para hablando de la expedición de Magallanes. Entonces, pues, o sea que es muy reciente nuestros conocimientos de este buen paisano. Y bueno, yo he recreado un poco la llegada a Sanlúcar. Los vecinos de Sanlúcar vieron venir a lo lejos la nave escorada con su aparejo maltrecho. Acudieron en su ayuda a acercarles para tierra, que la barra de Sanlúcar es muy mala y traicionera. Venían todos demacrados, más flacos ya no podían, eran los de Magallanes, de las Molucas venían. Habían pasado tormenta, hambre, sed y enfermedades, achicando aguas sin tregua, trinquete y velame. La bodega traían llena de las preciadas especias, y lo que era más valioso habían rodeado la tierra. El capitán que les manda es Juan Sebastián del Cano. Una carta sin demora escribió a su rey don Carlos. Otro día con la marea a Sevilla han remolcado, que su afán era llegar al muelle del que zarparon y cumplir una promesa a una virgen que hay en Triana, que si volvían con vida en procesión visitaran. Se cumplen 500 años de aquella gran epopeya y rendimos homenaje a los héroes de esta gesta. 18 regresaron de todos los que salieron, y de aquellos 18 uno había nacido en Cueto. Juan de Santander su nombre, apenas era un muchacho, orgullo para Cantabria y de todos los cuetanos. Orgullo para Cantabria y de todos los cuetanos.
Está precioso. Dicen en la lista de cosas que se embarcaron, está anotado que embarcaron varios panderos como único instrumento musical. Yo supongo que de 200, no sé cuántos, 47, 50, los propios marineros llevarían flautas, llevarían cosas, ¿no? O guitarras, o llevarían elementos musicales. Yo quiero pensar que algunos llevarían un rabel, no sé, pero es una fantasía, es una fantasía. No, pero es válido. Porque es es un una instrumento fantasía de la válida. época, o sea, es un instrumento que está en la época. Incluso Pigafetta habla de un instrumento que tocaban cuando llegaron a aquellas islas, a la zona de Indochina y eso, que tocaban los aborígenes un instrumento parecido al violín. Y bueno, yo a Tomás Mazón le escribí, le mandé un correo y dije, teniendo pez en los barcos de madera, ¿no? Para calafatearlos, pues a mí me parece que la pez es fundamental para tocar los instrumentos de arco, ¿no? Y bueno, que podía ocurrir que, no sé, a ver si en algún momento alguien en algún diario dice, pues, no sé, se tocó el rabel, ¿no? Me haría mucha ilusión, pero es una fantasía total, ¿eh? Entonces, Hombre, claro que lo que sí creo que se cantarían cosas populares, ¿no? De cada uno, de diferentes países, incluso de aquí, de diferentes zonas de España, que cantarían las cosas que se cantaban allí, ¿no? Y con un pandero se pueden cantar muchas cosas. Y con la pandereta, que es uno de nuestros instrumentos, se cantan romances, se cantan jotas, a lo pesado y a lo ligero, y yo creo que esos ritmos están ahí metidos, no es algo reciente, sino que yo creo que vienen de bastante atrás. Entonces, no sé, por situar un poco musicalmente el tema, yo voy a tocar una jota de Poblaciones, que yo creo que tienen algo tiene que ver, ¿no? Si no con un rabel, con un pandero, con los nudillos, no sé si habéis visto en flamenco, que se acompañan con los nudillos con los dedos en algunos cantes, y bueno, vamos a ver alguna cosa. Canta bajito el arroyo, canta bajito el arroyo, ya boja en grito el torrente, y al arbocer de los dos se la lleva la corriente, y al arbocer de los dos se la lleva la corriente. La despedida le doy con rosas y con claveles y con azucenas blancas para que de mí se acuerde, y con azucenas blancas para que de mí se acuerde.
llave, dueño querido, si no vienes a verme, Lolina. Pronto te olvido, dueño mío, que olvidada me tienes, que malito estás cuando a verme no vienes. Las estrellas del cielo son 112 con la tuya y la mía, Lolina. 114, dueño mío, que olvidada me tienes, que maldito estás cuando a verme no vienes. La despedida canto de mis canciones, mi corazón se cierra, Lolina. Como la llave, dueño mío, que olvidada me tienes, que malito estás cuando a verme no vienes. Muchas gracias, Chema de Cueto. Muchísimas gracias. Y ¿Dónde se ha ido? deciros que al hilo de lo de la música, que sí en los barcos había un tema musical, pero un tema musical muy recurrente, muy continuo, que era para ayudar en las maniobras. La maniobra de largado de un ancla, la virada de un ancla, la virada de una escota, la cazada de una escota, la izada de una driza, pues siempre iba acompañada, para mantener el ritmo de la brazada, con un ritmo cadencioso que era una canción. Y luego posteriormente y normalmente eso se utilizaba una flautín, una flauta pequeñita, que luego derivó en el famoso chifle, que era el instrumento musical que utilizaba el contramaestre o el maestre para dar las órdenes, porque también lo de la música tiene su sentido en la expedición de Magallanes, porque había una panoplia de ciudadanos de muchas partes de Europa y realmente no se entendían entre ellos. Muchas veces había tanto italianos, rumanos, había franceses, había dos irlandeses, españoles, irlandeses, holandeses. y entonces ahí se hablaba un contubernio de idioma y se entendían, pues lógicamente, para las maniobras, el sentido musical y luego fue realmente el chifle. Y yo creo que ya podemos hacer una... Mira, antes de empezar con las preguntas, que es lo que me están diciendo, yo quiero seguir agradeciendo. Tengo que agradecer ayuda absolutamente a medio mundo. Así, literalmente, de diferentes naciones. Aparte de a Gerardo, que me ha apoyado siempre, de todos los de Ascagen, del Centro de Estudios Montañeses, eso por descontado. Pero quiero que tengáis muy en cuenta que este libro está aquí, porque Carmen Bedia ha echado el resto. Y porque Manuel Prieto, que está allí, ha estado sábado sí, sábado no, y muchos días al teléfono, porque yo soy muy pato. Yo solo sé escribir y investigar. Yo no sé meter una imagen, por ejemplo. Yo soy un pato. Y eso lo ha hecho Manuel. O sea, que si este libro está aquí, no es solo por mí, es por muchísima gente y por Carmen Bedia, que no sé dónde anda. ¿Está? ¿Dónde estás, Carmen? Por Carmen Bedia y por Manuel Prieto Gil, que está por ahí esa esquina.
Podemos abrir un turno de preguntas y si queréis rompo yo un poco el fuego. A raíz de que enlaza un poco también con la canción de la llegada de la tripulación de los 18 hombres que atracan en Sanlúcar de Barrameda, ¿tú te acuerdas? Porque es que lo estaba pensando yo ahora y no me acuerdo, Elisa, la cena que se tomaron, Sí. porque yo lo tenía apuntado Sí. y Bueno, se me olvidó traerlo. ahora me vais a pescar. Cuando llegan a Sanlúcar de Barrameda, que llegan hechos unos zorros, como vulgarmente se dice, la nao escorada, como han cantado, lo que queráis, hechos como hombres jamás vieron, llegan, hechos unos auténticos zorros, manda Juan Sebastián Elcano, escribe al emperador y escribe a la Casa de Contratación de Sevilla. Y bueno, la cosa es que los reídos del WhatsApp inmediatamente mandan de Sevilla, que no es de aquí a Maliaño, que es un poco más, mandan una barcaza que la compran, o se la habían incautado no sé quién y la aprovechan, mandan a remolcarlos. Y cuando llegaron a remolcarlos ya salían remolcados por un paisano de Barrameda, y esa noche cenaron. ¿Dónde cenaron? Bueno, cenaron en algún sitio y tenemos la factura de lo que cenaron y 2 tinajas de barro que se llevaron, para mí que era para llevar agua. O sea, que cenaron, pero se debieron de seguir hasta Sevilla todo seguido. No especifican si durmieron o no durmieron. Yo tengo que aquí decir una cosa. Ese cuadro de Salaverría fantástico que a todos nos encanta, pues es precioso, pero está pintado en 1919 o 20, con motivo del otro centenario. Vamos, unos señores, unos marinos que venían maltrechos, descendiendo por una escalera que parece la de cualquier casona nuestra con balaustre, con unas camisas blancas impolutas, pues como que no es. Porque las naos no atracaban al muelle, fondeaban y bajaban en el batel. Iban en el batel hasta la orilla. La Victoria no estaba para esos trotes siquiera y no tenía batel porque la había perdido en Cabo Verde, que se quedó con los 13 el batel. Entonces es un cuadro romántico muy bonito, pero no se ajusta a nada. Debieron llegar 18 más 3 indios, o sea, más 3 indígenas, hechos una verdadera pena. Así es como llegaron, pero cenaron por el camino ya. Y además les mandaron a bordo media vaca, no sé cuántos melones, no sé cuántas arrobas de vino, o sea, que cenar, bueno, yo creo que incluso se pondrían bastante enfermos. Porque es otra cosa que me preocupa siempre a mí, la alimentación de esa gente. Ay, ¿dónde cenaron, Dios mío? Sí, ahí está. En el libro está todo, ¿eh? El que yo no me acuerde de memoria, no quiero decir nada. Yo lo tengo apuntado también, pero no me acuerdo. Tú también lo tienes apuntado. Y la factura también. La factura. tengo. Pero la factura incluye 2 cántaras para agua, Sí. 2 cántaras de barro. Llenas de vino. No eran para. No, Eran para. Vino. Fijaros, las facturas... podéis preguntar lo que queréis, pero os voy a dar un guioncín. Cuando llega Bueno, otra cosa que mandó a la casa de contratación es un señor que controlara todo inmediatamente. Había llegado la nao a ver qué traía, que no tocara a nadie nada. Entonces tuvieron que descargar el clavo, pesarlo, que si pesaba más, que si pesaba menos, que se había hinchado con la humedad, que no, que seco pesaba menos, unos problemas tremendos. Pero tuvieron que comprar, tejer linos para hacer talegos, hilo para coserlo, cera para frotar el hilo, agujas, todo está detallado lo que costó cada cosa. 2 palas para cargar el clavo. La gente que lo pesaba, lo que cobraba, todo detallado. Y lo tenéis ahí, ¿eh? Es una preciosidad, está perfectamente informado todo. Ahí no se escondía ni un real, fijaros. Oye, ahora que pregunte a la gente, Sí, ¿no? a ver si queréis, abrimos un turno de preguntas. Ángel. Es como leer la mejor novela del siglo XX. No el libro mío, el leer lo que pasó es una novela. Sí, buenas tardes. Elisa, me gustaría saber cuándo y por qué se inicia su interés por Juan de Santander, el de Cueto, y quiénes eran sus padres. Que cuando empieza mi interés por Juan de Cueto. Pues sencillamente cuando me di cuenta que nadie se había ocupado de él. Y las otras 4 más biografías que yo tengo de cántabros es porque nadie se había ocupado de ellos tampoco. Y yo no soy
No lo hago por caridad, es porque me da rabia que nadie se ocupe de... No que olviden nuestra gente, que ni siquiera la estudien. ¿Quiénes eran sus padres? Lo de sus padres que me has dicho, perdón. Los padres de Juan de Los Santander, padres de Juan el de nuestro, Santander ¿quiénes eran? no figuran en lo primero. O sea, cuando él se inscribe y se va en la flota de Pero González Nájera, dice que es Juan de Santander y se acabó. Pero cuando se inscribe en la de Magallanes, que puede ocurrir lo que ocurra, como iba a ocurrir, pues entonces dice que es de Cueto y que su padre es, ahí, por favor, de Bo, Gonzalo de Bo, y su madre Catalina del Río. Eso es lo que él dice. Y si lo dice, así era. Nos tenemos que olvidar si era de Bo de Guarnizo, o de Bo de Piélagos, o de Bo de donde fuera, o era del propio Cueto, porque en las siguientes notas ya de Juan de Santander no lo vuelve a mencionar y dice, y al pie de eso dice de Santander. O sea, su hijo de Gonzalo de Bo y Catalina del Río de Santander. Cueto, Santander, la villa de Santander era pequeñaja, todo es lo mismo. Pero en los demás sitios que ya pone Juan de Santander, ya no vuelve a repetir lo de sus padres. Ahí también podríamos, Juan Carlos, podríamos echar las cosas que con todo lo que había pasado en Santander, de pestes, de muertes, que se quedó la villa en 300 familias, que de 8.000 se quedaron en 2.000 y pico personas, que el que no murió trató de emigrar. No sabemos cuándo se fue a Sevilla Juan de Santander, ni si se fue toda la familia. Sencillamente no lo sabemos. Pero es que si fueron familias enteras a buscarse otra vida, ¿eh? A mí mi interés concreto fue porque nadie lo había estudiado. Y encima nos lo propusimos en el 2014. ¿Por qué no hacemos algo para el 19 con lo de la expedición de Magallanes que está de Cueto? Y todo, sí, muy bien. Y me entero que están unos de Cueto haciendo lo mismo. Pues ya nos juntamos. Es verdad, así fue inmediatamente. El que sepa algo que lo vaya contando. Yo cada vez que encuentro algo, he escrito a Arsenio, que no sé si está aquí hoy o no. Arsenio. A ver, ¿no te he escrito a ti cada vez que he encontrado alguna cosa curiosa? Siempre. Lo que pasa es que no he encontrado tantas. He encontrado lo que he ido de la expedición más, pero de Juan no tanto. Lo suficiente para seguirle el hilo, sí, eso sí. Y el otro Juan de Santander, el de No, Estepa, no, ¿quién es y por qué se llama de nunca Santander? jamás, pues probablemente un pasajero que se fue a India si no volvió. Pero a mí me estorba todo el tiempo el que apareciera una vez. Una sola vez. Ahí yo tenía... En el libro viene un anexo entero dedicado a los que se apellidan Santander. Los hay de Pontevedra, de Gerona, de todos los sitios. Figuran en documentos. Hay un anexo dedicado al apellido, entre comillas, que no era apellido, Santander. Lo he hecho porque he encontrado tantos Santanderes, pero Juan nada más que uno. Bueno, sí, aparece algún otro, pero en otras fechas. Y bien documentado de Valladolid, por ejemplo. Además conté con Ascajén y me dijeron que parroquias eran San Andrés, San Ander, San Andero, y las hay en Gerona hay una y otra en Pontevedra. Pues fijaros, de cualquiera lo pueden ser los Santanderes que aparecen, y de hecho aparecen, de Valladolid, de muchos sitios, de Tordesillas. Sí, señor, de Tordesillas hay un Santander, fíjate tú. ¿Alguna pregunta? Hola, tanto en esta presentación como en otra documentación sobre el viaje de Magallanes, se hace hincapié en que de los 500 y pico que salieron, solo volvieron 18. No, más. Por eso me gustaría que ese dato se concretara, porque 18 son los que llegaron, creo, a Sanlúcar, pero luego llegaron 80 y pico más. Vamos a ver, mira, los 18 fueron los primeros que llegaron, los que trajeron la noticia. Y que además ha de saber vuestra majestad que hemos redondeado toda la redondeza del mundo. Esos son los 18 más 3 indígenas, 21. Quedaron 13 en Cabo Verde, de los que volvieron 12. Ya tenemos 33. Y años después de la Trinidad que se había quedado en el Maluco, que se fueron muriendo como chinches, regresaron 5 y murió 1. 4 más. Ya tenemos 37 que dieron de esa primera atacada la vuelta al mundo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de Juan de Santander, no de Gonzalo de Espinosa, que por cierto, de Gonzalo de Espinosa sale un libro en septiembre fantástico, porque ya lo he leído, o sea que os digo que es fantástico, así de sencillo, es precioso, porque es otro que tampoco sabía leer y escribir, que la mayoría no sabían.
Más preguntas, que estoy yo muy a gusto aquí. A ver, Benjamín está en fase de A Benjamín. relajarse. Benjamín acaba de venir de viaje. Aprovecho y vuelvo a preguntar. Cuando Juan de Santander desembarca y ya se queda en tierra, Elisa cuenta en el libro que se dedicó al comercio y a los esclavos. Bueno, pero vamos a ver, no lo tomemos en plan peyorativo, ¿eh? En todos los viajes venían esclavos, era práctica normal, en todos. En el libro tengo una nota ya de Felipe II que, tratando de crear un monopolio de esclavos, contrató con un tal no sé cuántos Ochoa que trajera 23.000 esclavos. O sea, el negocio de esclavos era como el del clavo, como el del marfil, como el de la canela, como el de la seda. La demanda eran esclavos, y no para tenerlos como vemos, en algunos sitios sí, con cadenas y historias. No, eran esclavos que trabajaban en los barcos, que achicaban los barcos, que ayudaban en la agricultura. Algunos más educados hacían de intérpretes, se los volvían a llevar en otra expedición para que hicieran de intérpretes. Eso también lo tengo ahí, porque es que con la expedición de Caboto vinieron 60 y tantos esclavos. Y esos protestó hasta la emperatriz Isabel, que a ver dónde estaban, porque eran de territorios que no eran enemigos y que no estaban en guerra y que no podían esclavizarlos. O sea, sí se miraba la cosa. Sí se miraba la cosa. Por otro lado, también me he encontrado que no lo declaraban bien, decían menos. Y he investigado a ver por qué. He dado la lata a todo el mundo. ¿Por qué declaraban menos? ¿Por no pagar impuestos? ¿Porque era ilegal? No, legal era. Y he encontrado en las alcábalas, o como se llaman las alcabalas, he encontrado una entrada de semovientes, con lo que se pagaba lo mismo por ovejas, semovientes, se movían por los esclavos. Entonces, una de las razones por declarar menos era primero porque se morían varios en el viaje. Entonces, que ya declarabas menos aquí porque se te habían muerto. No los que habías comprado, sino los que tenían que llegar. Y otra para pagar menos impuestos. Ahí, esa es una conclusión mía que, por más que he preguntado, nadie me ha dicho todavía tiene razón, porque no lo saben. Sencillamente porque no lo saben, ¿eh? Y he preguntado a Braulio Vázquez del Archivo Histórico de Sevilla, he preguntado a Tomás Mazón, o sea, he preguntado a gente que tampoco se ocupan mucho de los cargamentos, ¿eh? Se ocupan de la navegación, esa es la verdad. Que cada uno somos chinches en alguna cosa. Benjamín, miedo me das, Benjamín. Y Aranchita. Esa señora sabe de música todo lo que hay que saber. La única cosa que quiero comentar es que te conozco investigando esto hace mucho tiempo, pero no has contado todas las veces que has buscado una pista y has fallado. Uf. Muchas. Es que esas veces que estás trabajando sobre un tema y que me comentabas y nada, se cierra. Y nada. Quiero recordar contigo la pista de Estuciano. No. El Estuciano resulta que durante la travesía hay un tema escabroso que acaba con la vida del patrón. Resulta que todo el mundo durante mucho tiempo estuvimos tanto tú y yo pensando que ese Estuciano era el partener porque había habido otro problema. Después de dar muchas vueltas encontraste que no eres tú. Que era un Antonio. Quiero decir con esto que se trabaja muchas veces, te he visto trabajar mucho, y que muchas veces no es llegar y besar el No, que va. Solamente era decir que no es todo lo que reluce. ¿Qué va? Mira, para que os hagáis una idea, el último viaje a Sevilla que me han acompañado, que está aquí quien me ha acompañado, yo iba derecha a la parroquia de San Andrés porque tenía también el archivo de San Martín. Y como la que yo suponía mujer de Juan de Santander, pero aunque no lo fuera, era la hermana de Martín Méndez, que era el compañero de Juan de Santander, habían vivido en San Martín y se habían pasado a San Andrés. Llego a la parroquia, citada a las 12 del mediodía desde Santander, en septiembre último, y cerrada la parroquia. Y llega no sé qué y dice, no, pero si Paquito está, si Paquito era el cura. Paquito está, Paquito viene ahora. Y yo, pues si no viene, a ver qué hago. A las 12:30 me llama el tal Paquito, don Francisco, y me dice que acaba de salir del quirófano. Yo entendí que estaba su madre en quirófano.
Digo, no se preocupe usted, mañana hablamos. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Ya estoy en Sevilla, estoy aquí. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Todo contratado por una semana completa, cuando vas de archivos no puede ser un día. Y ya subiendo, dije, me voy a la Icolombina. La institución colombina es algo sensacional que apenas conocemos. Yo sí la conozco, pero porque alguien me lo dijo, no soy tan lista. Contiene toda la biblioteca de Hernando Colón, todos los documentos que vinieron de América, todos los documentos que no tenía la Casa de Alba de la familia Colón están allí. La gente más, tan encantadores que se han enterado que hoy lo presentaba y han dicho, qué pena que no es en agosto, que yo veraneo en Aniezo y hubiera estado. Los que me han ayudado a investigar, los empleados de la Icolombina, una gente extraordinaria. Y me fui a la Icolombina y les dije, mira, vengo a ver qué puedo mirar aquí, qué me sacáis, porque he perdido el día. He perdido el día y a lo mejor la semana. Al día siguiente me llamó este señor, que para las 10 estaba. Y es cuando me encontré que no estaban los libros que yo quería. Luego ahí ya la rematé. Ya sabía que no lo tenía. Pues se saqué muchísimo de la Icolombina. Hasta las 3 de la tarde, cada día, al fresco, saqué muchísima documentación, muchísima más de la que tenía. Porque ya lo miraba con otros ojos, ya miraba los pleitos de Caboto, que yo la vez anterior que había estado no sabía nada de Caboto, ya miraba los pleitos de Caboto, los pleitos de la mujer de Caboto, que era una mangante que robaba por todos los lados. Sí, no, así, la Medrano, además está descrita como por José Toribio de Medina, no por mí, como que era verdaderamente una estafadora. Encontré el resto de la historia, encontré mucha documentación de Caboto, pero fallar... Hacerte ilusiones con una cosa y que se te vengan abajo y no ha servido para nada, infinidad de veces. Más que éxitos, fijaros. Más. Elisa, dices que aportas el documento de que recibió unos dineros, ¿no? Después del viaje, por el clavo y por el viaje, etcétera. ¿Fue una cantidad razonable? ¿Qué cantidad fue? ¿Se puede considerar? Mira, y eso está perfectamente registrado. El del viaje cobró, como ya le habían pagado 4 meses antes de partir, adelantados, para que llevaran algo para trapichar por el camino, a valorios y esas cosas, que es lo que llevaban. Cobró 28.000 y pico, no me hagas decir la cifra, pero es 28.000 y pico. Por su parte de las especies, 38.000. Eso era mucho más que lo que había ganado en 3 años de casi morirse. Es curioso porque de las especias llegaron talegos y cajas de algunos que ya habían muerto y se entregaron a sus familias. Eso es muy interesante. Eso está todo, Vamos, está todo y al que quiera más detalles no tiene nada más que escribirme y se lo doy, porque yo siempre que he hecho una investigación con un personaje o con un caso, siempre ofrezco el resto de los datos. Yo publico y a continuación amplío todo lo que yo sepa, está a disposición del que esté interesado, el que está interesado de verdad, no para tonteriucas. Sí era un buen dinero, sí. Bueno, allá atrás. Vamos a la última pregunta ya y vamos cerrando. Vamos bien, Somos Yo era, formales. iba más o menos a preguntar lo que este último señor. Elisa, al final, este señor que se dedicó, que sacó una buena tajada, por así decirlo, de su viaje, y luego además se dedicó al mercado de esclavos, que era lo más lucrativo con las especias. Al final, ¿has tenido la impresión de que este señor tuvo una buena posición social? ¿Económicamente le fue bien, por así llamarlo? Bueno, yo no puedo valorar lo que era la posición social en el siglo XVI, porque nada más que te hablan de grandezas y casi de mendigos. No había clase media. Eso es lo primero. Hasta donde yo sé, ojo, hasta donde yo sé. La única posición social era ser caballero de Santiago, ser caballero. Esa era una posición social, o tener un título familiar. Por más dinero no creo que tuvieras mejor posición social. Pero al asunto. Los negocios de Juan de Santander, que fueron más que esclavos, yo encuentro los permisos para traer esclavos, pero cargaba el barco, De hecho, le adelantaban dinero mercaderes
mercaderes de Sevilla para que trajera cosas de vuelta también de América, no solo esclavos, muchas más cosas. Es que tengo células que lo dicen, que le reclaman lo que le han prestado. Sí que debió de vivir bien, porque luego la encuentro primero como contramaestre de un barco, después como parte del barco y representando a la otra parte, o no sé qué historia. Uno, Rodrigo de Hermosilla y el Juan de Santander en su parte y la de la otra mitad y no sé qué, una cosa de esas raras. O sea, que tenía una parte en un barco y acaba teniendo el galeón San Juan, en el que él había estado navegando. Porque hay un escrito de 1543 que se refiere a un hecho ocurrido en el 41, porque las cosas no es como ahora con un WhatsApp, las cosas tardaban en llegar a las noticias, que unos mercaderes de Sevilla reclaman el oro y la plata que se ha recuperado del naufragio del galeón San Juan del maestre Juan de Santander, porque es lo que ellos habían adelantado para compras. Y yo dije, horror, se murió. Que había naufragado en el Caribe el barco, se murió. Pero luego le encuentro que siguen células reales permitiéndole... O sea que no... Incluso yo creo que se debió recuperar el San Juan. La arreglarían y tardarían el tiempo que tardaran, pero debió de creo yo, porque él sigue navegando, ¿eh? O sigue negociando, vamos a ver, o negociando, si no navegando. Sí era un dinero, sí. Lo que pasa es que en tierra se lo gastaban zumbando, ¿eh? Elisa, estamos entusiasmados, con muchísima ganas de seguir leyendo el libro, y lo que queda aquí de deciros y decirte a ti que larga vida a la investigadora, a Elisa. Bueno, ya lo que quede, ¿eh?